A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en este espacio que desde el paralelo 35 pretende, por lo menos pretendemos, tratar de entender este nuevo desorden mundial, en el que estamos inmersos, lamentablemente o no. Bienvenido en particular a alguien de la casa, Leo Harari, con quien estamos intentando hoy atender un tema específico, que es bien importante. Lo vamos a hacer un poquito apretados de tiempo, pero vamos a tratar de ser específicos en esto. Así que, a partir de este momento, arranca este capítulo de La Hora Global. No quiero ser exagerado, pero podría decir que la OCDE está en Montevideo. El Informe de Perspectivas Económicas de América Latina, por sus siglas LEO, analiza cuestiones críticas relativas al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Este es el prefacio de un informe del cual hoy vamos a hablar. Desde su primera edición, en noviembre de 2007, este informe anual compara el desempeño de América Latina y el Caribe con el de otras regiones. Analiza los principales retos en materia de desarrollo y plantea recomendaciones, experiencias y buenas prácticas para la elaboración de políticas públicas. Más o menos ese es, de alguna manera, la presentación que podemos hacer de eso. La contribución del Centro de Desarrollo de la OCDE en particular ha sido bastante importante en este proceso. Ha sido liderada y dirigida por Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, que está con nosotros hoy aquí. Con coordinación, tengo otros nombres, de Luis Secchi, Olivia Cook, ¿está bien? Particularmente con Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ambos están en Montevideo, ambos están a punto, a minutos nomás, de tener una reunión, tengo entendido que con gente de la CEPAL, para presentar este informe, del cual Felipe nos va a presentar ahora la carátula del mismo, y que queremos, por lo menos, dar un pantallazo sobre cuáles son las intenciones del mismo, alguna conclusión que pudiera darnos, y alguna cosita más que Leo Harari se le ocurra, que nos puede aportar esto con su perspicacia habitual. Bienvenidos a Montevideo en particular. ¿Ustedes cuándo llegaron? El lunes. El lunes. Sí. ¿Y se están yendo? Hasta el viernes, estamos mañana, la semana completa para participar a la reunión de la CEPAL sobre el tema de sociedad digital y transformación digital, ILAC. Momento oportuno para presentar esto. Momento oportuno porque este estudio está producido conjuntamente para nosotros del Centro de Desarrollo de la OCDE con CEPAL, con la CAF y con la Unión Europea. Y la transformación digital es uno de los herramientas más importantes para subrayar una de las trampas de desarrollo de esta región, que es la trampa de la productividad. O sea que la presentación de este estudio no es para convencer a la CEPAL, simplemente es para reafirmar las conclusiones. No, la presentación es para identificar buenas prácticas y apoyar a los gobiernos a hacer cosas mejor en el tema de transición digital, y en este año en particular en tema de transición verde, que es el tema del informe de este año. Lo presentamos porque las dos transiciones están muy ligadas la una con la otra. Ajá, perfecto. En particular, la idea, paso un poquito a Sebastián, ¿hay un informe de estos cada año o estos son puntualmente específicos para este momento? Es un informe anual que hacemos en conjunto con la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea, y precisamente esta es la 15ª edición. O sea, ya llevamos 15 años del LEO y siempre tratando temas estructurales que vemos importantes para América Latina y el Caribe. De acuerdo. Las conclusiones, sin
como dicen los chicos hoy, en cuanto a las series, Spoiler. no spoilear, exacto, sin spoilear, porque además, me adivinaste, Fede, además están a minutos de esa presentación. Las conclusiones, de todas formas, no son conclusiones disruptivas, acompañan los análisis que han venido haciendo y reafirman algunas conclusiones, supongo, porque esta región, me imagino yo, a pesar de sus dinámicas muy violentas a veces, guarda una cierta lógica, ¿no? Sí, efectivamente, no es disruptiva, lo que sí es un llamado de atención. Ajá. Es un llamado de atención a la acción, porque la situación en América Latina y el Caribe pues es compleja, no solamente desde el punto de vista del crecimiento económico, sino también de la desigualdad, de la pobreza que ha venido aumentando, y vemos cómo la transición verde es un factor importante a tener en cuenta en esta agenda de desarrollo de la región. Leo, tú querías No, sí, veo que marcan dos líneas frente a todos los desafíos que tenemos, que están pautadas por transiciones que están pasando, quieran o no, es decir, es lo que está sucediendo, una hacia la tecnología digital y la otra vinculada al problema de cambio climático. Ahora bien, ¿cuánto de esto tiene posibilidades de aterrizar en políticas nacionales que se lleven adelante? Porque siempre hay una distancia entre los que comprenden que hay un problema, describen el problema y sugieren salidas, y luego la capacidad de que eso se asuma políticamente por los gobiernos nacionales y llegue a la realidad. Lo digo porque mismo ahora en la COP27, que está a minutos de aquí, desde el punto de vista cronológico, digamos, la gran crítica es esa. Bueno, ya dijimos lo que había que hacer, sabemos cómo hay que comprometerse, pero ¿qué pasa? ¿Existe algún estudio que diga cuánto de lo que decimos nos hacen caso? Bien, yo pienso que tú tienes totalmente razón, Leo. Hay mucho que sabemos, el problema es actuar. Y actuar lo puedes hacer si tú tienes incentivos. En democracia los incentivos son ganar elecciones. Y pienso que hay una parte del electorado que es más y más convencida de la necesidad de pasar a la acción. En este informe miramos algunas encuestas que muestran como 70% de los ciudadanos de América Latina están convencidos que la emergencia climática es un problema muy, muy serio. Y hay más del 50%, 56%, que está de acuerdo que necesitamos pasar a la acción. Donde hay, especialmente los jóvenes, son muy convencidos de la necesidad de hacer. Y pienso que el gobierno democrático debe tomar en cuenta esta necesidad. Sí, está bien. Se ve en la actitud de Lula frente a esta reunión de COP en Sharm el Sheikh, de tratar de demostrar un deseo de liderazgo con el tema amazónico, y su reunión también de vicepresidentes con colombiana, ¿cómo se llama? Francia Márquez. Ahí está. Para hablar de actuar en conjunto. O sea que son optimistas con respecto a, habiendo una base social, digamos, más o menos movilizada, de que se pueda llevar adelante acciones a la altura del desafío. Estamos realistas, más que optimistas. Yo creo que no podemos no hacerlo. Y nuestro papel es de apoyar los gobiernos a preparar políticas y planes que pueden ayudarlos a cumplir con este nivel de ambición. Pero aparte de las políticas y los planes, hay un problema ahí de dinero constante y sonante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? Sebastián era un banquero. Cuando bueno. hablamos de dinero, Sebastián. No, sí. Algo que es fundamental, porque efectivamente en prácticamente todos los países de América Latina ya se tienen dentro de sus planes nacionales de desarrollo una agenda verde bien establecida. También vemos algunos planes frente al cambio climático que han venido anunciando diferentes gobiernos. Ahora, eso responde a lo que decía Federico de la demanda de la ciudadanía, pero ¿cómo lo financiamos? Y ahí es importante tener en cuenta primero las restricciones fiscales que tenemos en América Latina. Estamos con un espacio fiscal muy limitado a raíz de la crisis del COVID-19, y con lo cual necesitamos primero mejorar la estructura tributaria, pero también cómo canalizamos recursos del sector privado
y de los actores multilaterales, donde sin duda alguna pueden servir de apoyo y apalancamiento para todas las necesidades financieras implica la transición verde. Ahora, perdón, yo voy a otra pata de la mesa. Está bien lo que planteaba Leo en cuanto a cuáles serían los mecanismos para poner en marcha esto. Evidentemente, Leo plantea el tema de que aquí hay que convencer gobiernos. Y algunos gobiernos parecen estar convencidos, pero hay que ayudar a dar ese puntillazo inicial. Ahora, tú, Sebastián, sos latinoamericano y sabes que Latinoamérica acumula algunos desafíos. Uno de ellos es la coherencia, es decir, ustedes han percibido que, más allá de los informes, hay en los gobiernos, aunque estén en su agenda, como tú dijiste, hay en los gobiernos una mirada coherente sobre el problema climático. Te hago la pregunta porque cuando la asunción de Petro, que es el presidente justamente del país donde provienes, él planteó la necesidad de defender de alguna forma sectores primarios y de alguna forma de sencillar de la industria petrolera. Y sin embargo tenemos a Lula tratando de poner al día esa reindustrialización que Brasil necesita desde hace tiempo y que está postergada. Muchas de esas cosas, para quienes no estamos en el métier, nos parecen un poco contradictorias y decimos, bueno, ¿dónde queda la agenda verde en estos programas de líderes que además son líderes que tienen, en estos dos casos, respaldo popular? No estamos hablando de líderes de otros países que están un poco más fragmentados. En este caso tienen una cuota de poder en sus manos. ¿La OCDE se ve con miradas distintas de los países frente al mismo problema? Bueno, lo que se ha visto... Lo que se ha visto con los recientes gobiernos en América Latina es que o bien se intensifica la agenda verde o se continúa. Nuevos gobiernos en Costa Rica, en Chile, en Colombia, próximamente en Brasil, por citar algunos países. Y ahí, pues algo muy positivo es que todos están alineados frente a la agenda de la transición verde. Por un lado, el gobierno del presidente Petro está buscando, sin duda alguna, cómo mejorar la matriz energética, lo cual es importante en Colombia, sobre todo un país dependiente del gas y del petróleo, lo cual pues también es una transición, ¿no? Es un proceso gradual. Y en el caso de Lula, también el anuncio que hizo de un plan de reindustrialización es fundamental, y lo cual, nuevamente volviendo al tema financiero, pues necesitas inversiones colosales. Es una agenda ambiciosa, eso sí. No hay que olvidarlo. Realista pero ambiciosa. Si puedo con eso, bueno, Leo, que habita en Francia, lo sabe muy bien. En Francia, el presidente Macron y el ministro de Finanzas y de Hacienda presentan la transformación verde como una oportunidad de reindustrialización. Y creo que esa es la manera de hacerlo. Es la manera de hacerlo, de decir, claro, la transición va a crear algunos sectores van a perder, otros van a emerger y van a ganar. En este estudio del Leo, nosotros intentamos estimar cuántos empleos van a ser creados por los nuevos sectores. Pero si presentamos la transición verde únicamente como una amenaza, o si presentamos la transición verde únicamente como una necesidad para enfrentar el cambio climático, que es fundamental, la gente no va a entender que hay oportunidades, hay nuevos sectores, nueva tecnología que hay menos polución, menos inquinamiento. Esas son cosas importantes que necesitamos decir. Pero hay trade-off, en buen español, hay objetivo conflictual, y para esta razón la economía política de la transición verde es muy importante. Tú necesitas involucrar a la ciudadanía para crear un consenso de dónde quiere ir. Y cuando tú tienes una estrategia bastante clara, el sector privado o los inversores van a ser también más listos a seguirte a invertir. Está bien. Eso está claro. Todos los grandes cambios tecnológicos llevan a empresas que mueren y otras que nacen y en general aumentan la productividad, mejoran la calidad de vida y por eso estamos hoy donde estamos y no seguimos con los palos en la puerta de las cavernas. Básicamente los avances tecnológicos son oportunidades, pero en el caso particular de cambio climático tenemos el concepto que recién entró en la agenda este año, que es el de los daños y perjuicios. Sí. Es decir, está bien lo de las oportunidades, pero ¿quién paga los platos rotos? Porque buena parte de las causas de cambio climático salen de los países más industrializados, los que ya avanzaron. Y las consecuencias las están sufriendo en buena parte países que están con dificultades, digamos. Y lo que hemos visto en la COP27 es que ese concepto hizo ruido en el diálogo
entre norte y sur. ¿Ustedes perciben lo mismo, que eso puede complicar, o es un concepto lateral que puede no afectar? Bueno, esprimo a título personal, yo pienso que es importante de abordar ese tema de quién va a pagar, y ese es un bien público global. Debemos tener un mecanismo de financiación y de seguro que sea global. Hay debate en este momento muy difícil sobre el papel, por ejemplo, del Banco Mundial o de otros organismos internacionales y de cómo podrían apoyar este tipo de iniciativas. Hay iniciativas más en el marco del seguro también, de cómo crear mecanismos que tú puedas activar cuando hay choques. Pero el tema de la responsabilidad histórica ya está. Sí. Hay países como Dinamarca, por ejemplo, otros países relativamente chiquitos económicamente que lo reconocen, no están responsables de muchas cosas, pero no reconocemos en poner un plata, en un dinero, en un fondo para responder a esto. Yo creo que es un tema que necesitamos éticamente, es fundamental. Sí, precisamente América Latina, ¿qué tan responsable es de la polución a nivel mundial? Y no lo es tanto, y sobre todo, dados sus niveles de desarrollo, puede servir de ejemplo a otras economías emergentes en vía de desarrollo donde su nivel de emisiones de CO2 es mayor. Entonces ahí tiene un papel muy importante también América Latina en la escena internacional. Ser irresponsables es más bien meritorio en este caso. Sí. Lo que antes era su desarrollo hoy es su mérito. Poca industrialización. Unos instantes y ya volvemos con ustedes. Vamos a un pequeño descanso. En unos minutos estamos con ustedes, amigos. No se vayan, que nosotros seguimos aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Aprendieron a jugar los otros. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, sacándole punta al lápiz, como decimos a veces con Leo, aprovechando la estadía a minutos de entrar en una reunión con la gente de la CEPAL, con dos invitados de lujos, viniendo de la OCDE, con quienes estábamos viendo cuál era la intención de la presentación de este informe y la importancia de la política relacionada a los aspectos de una economía verde, a los aspectos de cambio ambiental. Y estábamos, Leo, intentando ver si les hacían caso, si tenían que convencer a los gobiernos, cuáles eran los mecanismos para que estas cosas bajen a tierra y se ejecuten. Tú querías derivar un poquito a algo más local. No, me parece que es importante para los que siguen el programa ver, bueno, qué importancia tiene la OCDE o la OCDE, como dicen los uruguayos, en nuestro propio futuro, porque aparece y desaparece. No somos miembros. Para empezar, no somos miembros, pero sí somos miembros de una parte especial que es el Centro de Desarrollo, que el cual sí, no solo somos miembros, sino hemos sido beneficiarios de un estudio pluridimensional que tuvo impacto porque sirvió de referencia y sigue sirviéndolo como referencia. Además nos sorprendió a todos porque nos daba bastante buena nota en una cantidad de aspectos de los cuales no sabíamos que se estaban haciendo las cosas más o menos bien, o que a veces por luchas políticas locales no queremos enterarnos. No queremos enterarnos de lo bien que hacen o mal que hacen. Pero la OCDE también sonó en un momento porque se habló de que el Uruguay estaba en una lista gris de países cercanos a ser un paraíso fiscal y como sujetos a posibles sanciones, cosa que creó, la verdad, indignación injustificada, porque luego todo eso se arregló bastante rápidamente y no tuvo ninguna consecuencia, pero lo que hoy podríamos hacer es ayudar a que quienes nos escuchan tengan una visión un poquito más clara de lo que es el Centro de Desarrollo, lo que es la OCDE, lo que es ser miembro, para qué sirve ser miembro, quiénes pueden ser miembros, por qué no somos miembros de la OCDE, y lo mismo el Centro de Desarrollo, por qué somos miembros, desde cuándo, no sé. Puedo responderle, Leo, hablando de lo que pasó algunas semanas en París, donde estábamos celebrando los 60 años del Centro de Desarrollo. El Centro de Desarrollo fue creado un año después de la OCDE, en 62. La OCDE fue creada en 61. Y la OCDE es este organismo que al origen era un organismo europeo.
que servía para utilizar los fondos del Plan Marshall para la reconstrucción postbélica. Y cuando estos fondos terminaron, los países dijeron, bueno, tenemos esta organización que es muy interesante, donde expertos diferentes se unen, traemos los Estados Unidos, después Japón, Australia, en los otros años después Corea, México, Turquía, y más recientemente Colombia y Costa Rica, y Chile, claramente, para tener este intercambio. La OCDE era percibida como un club de los países ricos. Yo creo que ahora es percibida más como un club de los países de buenas prácticas, o que intentan de identificar cuáles son las buenas prácticas de políticas públicas. El Centro de Desarrollo fue creado un año después, cuando a la época sí, la OCDE era un club de países ricos, en los 60s, para decir, necesitamos tener una mesa donde los países que no son miembros de la OCDE puedan tener una voz y puedan discutir con los otros de temas globales. Esto fue el sueño de John Fitzgerald Kennedy, fue él que decidió de la creación del Centro de Desarrollo, 60 años. Hace algunas semanas celebramos el 60º aniversario y un uruguayo muy importante, don Enrique Iglesias, estaba con nosotros porque él lideró un grupo de personalidad muy importante, como la antigua presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, o la antigua primera ministra de Nueva Zelanda, Ellen Clark, y otros, para sacar algunas recomendaciones de dónde necesitamos ir en los próximos 60 años. Y Uruguay es uno de los países miembros. Tenemos 14 países miembros de América Latina y el Caribe, tenemos 11 países de África, tenemos muchos países de Asia, y Uruguay juega un papel muy importante en esta discusión porque es un país que tiene muy buena cosa a aprender a los otros, tiene también cosas a aprender para los otros. Esa es un poco la diferencia entre la OCDE, que es una organización de países, ahora tenemos 38, muy similar. El Centro de Desarrollo tiene un papel de dialogar con países que no son miembros de la OCDE. Tenemos la mitad de nuestros países miembros son países de la OCDE y la otra mitad son países de América Latina, de África, de Asia. En el 2019 estuvo con nosotros charlando acá mismo Ángel Gurría. Y en aquel momento estaba por Montevideo, tú también estabas, y él estaba, no digo defendiendo, pero presentando la idea de una especie de estandarización tributaria por el tema de las grandes compañías tecnológicas. Y él nos explicaba que la membresía en realidad no era tan importante porque él veía muchísima producción valiosa justamente de esos otros países que se incorporan un poco a la burbuja, digamos, de OCDE, y que han aportado mucho. Porque en aquel momento estábamos hablando de que Brasil todavía pretende ingresar, creo que está gestionando su membresía. También Argentina estaba como candidata en aquel momento, después quedó un poco de lado. Y sí, él ya nos adelantaba que ustedes veían que ese ecosistema en general era muy valioso y muy productivo. La idea es un poquito, como decía Leo, instrumentos para que los gobiernos vayan siendo convencidos de este tipo de tareas. Mira, te digo, y acá ya son opiniones personales que les pedimos a ustedes, porque ustedes también son personas que luchan por estas cosas. Y todos los días tendrán, supongo yo, impulsos de optimismo o impulsos de pesimismo, y algún día verán tormentas y otro día días soleados. Mira, el ejemplo fiscal yo creo que es el ejemplo más claro de cómo nosotros como organización podemos ayudar. La OCDE no quiere ser una organización universal como Naciones Unidas, pero quiere ser una organización que es relevante globalmente. Y hay temas como el tema de impuestos, el tema del cambio climático, el tema de migraciones, que son claramente temas globales que no pueden ser resolvidos para un grupo de países que no representa a todos, pero países que tengan una influencia sobre los que pasa. La política monetaria de los países de la OCDE o la política tributaria claramente ha un impacto sobre los otros. La cosa muy importante que pasó con los impuestos es que reconocimos la necesidad de poner a los países alrededor de una mesa para definir estándares que sean aceptados para todos. Y esto fue reconocido para la cumbre del G20 hace 2 años. Estamos avanzando, bueno, fue histórico. Ahora necesitamos cumplir, implementar, pero es este reconocimiento que tú no necesitas ser una organización universal, puedes ser una organización de algunos países, pero necesitas sentarte y dialogar con los otros países para definir estándares y reglas que sean aceptadas para todos. En el fondo, ese origen como club de países ricos termina siendo una ventaja, porque de alguna manera
las primeras consultas que reciben y las políticas que implementan son a pedido, son a demanda, digamos. Entonces son países que solicitan sugerencias que tienen un gran porcentaje de probabilidad de ser seguidas, efectivamente, porque para eso se necesitan, como el tema tributario. Eso allana un poco el camino, ¿no? Es decir, la buena sintonía con un grupo de países, un núcleo de países originario, y que ustedes no analizan caprichosamente los temas, sino que de alguna manera hay una especie de demanda de los mismos. ¿Funciona así? Sí, funciona así. Funciona así, es la razón por la cual hay países como Colombia que pidieron de ingresar a la OCDE. Sebastián conoce el caso muy bien, puede hablar más que mí, pero hay países que piden a la OCDE de tener insumos, informes, recomendaciones. Claro, la OCDE no puede responder a todos los países. Por esa razón también el Centro de Desarrollo donde nosotros estamos jugó un papel muy importante, porque nosotros podemos trabajar sobre diferentes temas. Tenemos gente, expertos de temas fiscales, de temas de salud, de temas de mercado laboral, de temas de comercio, que trabajan de manera muy estrecha con colegas de la otra parte de la OCDE para responder, por ejemplo, a la demanda que el gobierno de Uruguay hace algunos años de tener este diagnóstico, en el cual nosotros ponemos algunos ejemplos buenos de buena práctica de Uruguay, que fue utilizado, si bien me recuerdo, para cambiar la ley sobre alianza pública-privada para financiar infraestructura, ¿no? Sebastián, me parece que fue uno de los resultados. Así que está. Bueno, ahora, eso abre, tendrán que volver, porque hay un debate interesante aquí entre lo que viene a ser una filosofía de gobernanza internacional, como la de las Naciones Unidas, y otra que es coherente con el G7, el G20, el club de los que pueden, o que se autodenominan de cierta manera vanguardia del resto de la humanidad. Cosa que en los hechos es así. Cuando tenés 80% de la economía en 20 países, pues están definiendo qué es lo que va a pasar en el mundo económico, quieran otros o no. Pero que significa también una visión de organización del mundo que se merece, eso otro tipo de debate. Lo que en el cual ahora estamos poniendo sobre la mesa las ventajas que tiene. Y no creo que sea el momento de empezar a hablar de las desventajas, pero sí del hecho de que, por ejemplo, para el Uruguay, mi pregunta es, ¿le sería difícil entrar a la OCDE si se considerara que esto es útil para el país? ¿Qué reglas tendríamos que cumplir que no se están cumpliendo ahora? ¿Qué tiene que tener un país para poder ser miembro del club? Bueno, primera manera de responderte es que los otros países que son miembros del club inviten. Eso es por cooptación. Por cooptación. Y una vez que un país está invitado, necesita pasar para diferentes exámenes para mirar cómo las leyes, las prácticas, las estructuras administrativas, de gobernanza, se comparan con los estándares, con los que en francés en la Comisión Europea llaman l'acquis, ¿no? Los que está considerado como el fundamental de los países miembros. Y puede ser un proceso bastante intenso. Colombia tuvo 8 años, 10 años para ingresar en la OCDE. Claro, Costa Rica hizo una reforma constitucional para poder entrar también. Claro, además hay que decir que una de las necesidades tiene que ser que se acepte que es una economía de mercado que respeta las reglas internacionales con respecto a las inversiones, la movilidad de los capitales, etcétera, cosa que no necesariamente es parte del aquí, para decir en términos europeos, de otras sociedades y otros países. Lo que me lleva a otra pregunta, y es mi última pregunta del día de hoy. Tranquila. China, ¿pertenece al Centro de Desarrollo? Sí, China es miembro. China es miembro desde 2015 y es uno de los países. Nosotros tenemos también India, tenemos Brasil, tenemos Sudáfrica, Indonesia, son los grandes países. No tenemos a Rusia. Y participan porque son países que representan una parte importante de la riqueza mundial, de la población mundial también, y son países que reducieron a reducir de manera fenomenal la pobreza y a desarrollar capacidad productiva, industrialización, transformación rural.
son países que tienen prácticas que son interesantes a mirar. Después tú necesitas mirar a las cosas específicas. Cuando tú eres China, es un país de 1.300.000 habitantes, muy grande, que no es una economía democrática, pero bien. Hay cosas interesantes a mirar para allá, hay cosas interesantes a mirar en India. ¿No crea conflictos con el resto de la organización? La pregunta de Leo es si China es parte del problema o no, como es en el aspecto geopolítico. Seguramente China es parte de la solución. Ajá. Bien. Prefiero ponerlo así. Hay cosas, lo vimos en Sharm el Sheikh, donde finalmente los dos países, Estados Unidos y China, decidieron de recomenzar a trabajar juntos sobre temas de medio ambiente. Podemos ver lo que pasa cuando los países deciden no ser parte de la solución, como la tensión comerciales de hace unos años, ¿no? Cuando tú puedes compartir los mismos valores o no, y puedes compartir los mismos intereses o no. Esa es un poco la diferencia. Hay países que no comparten los mismos valores de los países miembros de la OCDE, pero tú puedes tener interés similar y convergente. Esa es una manera para muchas cosas, un economista decía que con China es difícil, pero sin China es imposible. Entonces, entiendo. Yo quería apelar un poco antes que se nos vayan al latinoamericano que tenemos acá un poco callado, pero al cual quiero acorralar. Latinoamérica se ha caracterizado últimamente mío, estoy hablando de 2 décadas por lo menos, ¿no? Por apilar unas sobre otras organizaciones, ¿no? Cuando hay problemas o cambios de dirección del viento, surge una nueva organización que quiere nuclear a los países y una nueva mirada. Desde el punto de vista económico sucede un poco lo mismo. Hay miradas de la CEPAL, hay miradas del BID, hay miradas de la propia OEA con trabajos especiales, la OCDE tiene su mirada. Como latinoamericano estás viendo que en la región todos los diagnósticos están convergiendo, porque sería una buena cosa eso, porque estamos frente a gobiernos que en muchos casos tienen una fragilidad desde el punto de vista de la representatividad últimamente, es un área que está complicada, y tenemos otros gobiernos que tienen ideas propias. Entonces mi pregunta es, desde los organismos internacionales, que a veces se superponen aquí, a veces demasiado, se está viendo que los diagnósticos están convergiendo, están tendiendo un mismo lenguaje, están dando las mismas señales a los gobernantes, o hay mucho debate en el área técnica. Bueno, es una pregunta muy interesante y sobre todo mirándola en retrospectiva, las últimas 2 décadas, por ejemplo, si comparas mensajes que tenía el FMI, el Banco Mundial, la OCDE o el BID o la CAF, qué tan diferentes eran con respecto a hoy en día. Y sí, se ha observado algo de convergencia, lo cual pues ayuda también a evitar llegar con diferentes mensajes en los países, y es lo que nosotros buscamos precisamente en nuestro informe. Nuestro informe somos 4 coautores. El que hacemos de América Latina es el informe de bandera de la OCDE, pero lo hacemos con la CAF, con la CEPAL y la Comisión Europea, y eso ayuda a que sirva de caja de resonancia al final, con unos mensajes que sean más contundentes y ayude a las reformas de los países de América Latina. Así que yo creo que hay un compromiso también de las organizaciones internacionales a cómo ir con un mensaje común, y es lo que intentamos desde el Centro de Desarrollo de la OCDE. Algo que vemos ahora en América Latina es, por supuesto, algunos temas que antes no veíamos también. Por ejemplo, repensar el contrato social. Antes era desde una perspectiva de algún foco político que no estaba en todos los espectros. Es algo que hemos visto como cambio. También el repensar, por ejemplo, temas de la estructura tributaria, ir hacia una mayor progresividad. Son temas que hace 2 décadas no teníamos la información y no nos preocupábamos tanto. Y ahora ya es en el común del vocabulario ese tipo de cosas, y ahí yo creo que es un valor agregado que hemos aportado a la discusión. Eso también se da, por ejemplo, en la mirada sobre políticas fiscales. Exacto. Porque ha sido debatido, a veces demasiado ideológicamente, pero ha sido parte del problema de la discusión, ¿no? Que Exacto. Hay mucho ruido ideológico, pero las políticas fiscales, lo estoy diciendo en un 2022 que está muriendo, pero que de Jerome Powell para adelante todos nos están diciendo que el 2023, los latinoamericanos el 1 de enero del 2023 vamos a amanecer más endeudados, porque los tipos de interés suben y seguirán subiendo. La inflación es un gran problema. Sí. Entonces, de alguna manera, también atenta con lo que proponía Leo, es decir, también es una complicación extra para una región que necesita financiamiento, además. Entonces,
si esas miradas convergentes tienen una mirada clara, un sentido claro, ¿ustedes creen que pueden aportar a políticas nacionales? Sí, digamos que, bueno, primero hablamos de las Américas Latinas, ¿no? Una alta heterogeneidad entre los países de la región. Es cierto. Y sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista fiscal, en algunos países la sostenibilidad está más en riesgo que en otras, y no vamos a entrar en los detalles. No. Sin embargo, Sin dar nombres. algo que es evidente es que a todos nos está afectando mayor depreciación de las monedas, subidas de tasas de interés, y la desaceleración económica también pues afecta a la sostenibilidad de la deuda. Entonces, frente a esos diferentes motivos, pues 2023 va a ser más difícil, y por lo tanto decisiones más audaces por el lado fiscal necesitamos, pero también una cooperación más reforzada a nivel internacional, sobre todo pensando en algunas economías muy vulnerables, por ejemplo las del Caribe, muy afectadas con la pandemia y que tienen un endeudamiento alto. En resumen, los problemas son muchos, pero las soluciones están, y sos optimista. Claro, no, siempre hay que ser optimista, si no, Así quería terminar. si no rompemos las venas, si no la solución. Así quería terminar. No sé si queda algo, Leo, porque debemos liberarlos. Queda mucho, pero no nos podemos... No tenemos más remedio. Eso. No, me encantaría poder hacer otra emisión y seguir adelantando un poco más. Igual podemos ver en detalle el informe después en otras entregas del programa, y entrar a analizar esto con algunos economistas locales que les interesaría verlo y hablarlo. Y a ustedes, por supuesto, las gracias por estar aquí y por haberse distraído un momento antes de entrar a esa reunión muy importante. Saber que las puertas acá están siempre abiertas, siempre estamos aquí. El café, ya vio Fede que es muy rico. Y bienvenidos la próxima vez que vengan por aquí. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, nos vamos a una pausa y ya estamos con ustedes nuevamente aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, unos minutos más luego de esta visita de lujo que tuvimos con enviados de la OCDE para plantear junto a la CEPAL algunas estrategias o algunos diagnósticos más bien para transiciones a energía verde, para desarrollo, para atención de crisis económicas en el área, y de los cuales hemos sacado una primera impresión. Vamos a colgar el informe en la página web, apenas podamos, seguramente sea hoy mismo. Y leo algunas conclusiones de esto. Básicamente, como nos dijo Sebastián, los diagnósticos están concentrándose en cosas en las que se está poniendo de acuerdo mucha gente ya. Y como tú dijiste, el problema es que eso llegue a que alguien use la lapicera, como está de moda decir ahora, y se pongan en marcha. Sí, hay dos cosas que me parecen... Fue muy interesante y muy cordial, digamos, no había problema en preguntar las cosas, se las contestaba con gusto, todo eso fue muy agradable. Hay dos cosas que para mí quedan pendientes para profundizar. Una es la clásica de que siempre se pueden hacer muy buenas declaraciones, pero casi siempre no aterrizan de manera suficientemente significativa en plazos razonables para modificar la realidad de una sociedad. Decís, hay que transición verde y todo eso está fenómeno. Sí, bueno, pero eso significan esfuerzos gigantescos y... Las propias COP son un ejemplo. Esta es la única COP donde pasó algo. En realidad, todas las otras COP eran una serie de plazos y de metas incumplibles que sucedían una tras de otra, y lo que hacía una COP nueva era corregir las metas de la anterior. Ahora, yo ya parto de la base de que es un poco la naturaleza de la sociedad del mundo en que vivimos, y es que hasta que la crisis no se te viene encima, hasta que no está lloviendo no se te ocurre abrir el paraguas. Hay que salir con el paraguas, no salir con el paraguas, te olvidas el paraguas, pero el que no se olvida es que está bajo el agua, el que está... Los discursos sobre lo que hay que hacer tardan en transformarse en realidad hasta el momento que la realidad te empieza a golpear de verdad. Y golpear de verdad significa, o bien, como tuvimos este año, un año de tormentas, inundaciones, sequías y avalanchas
terrible en buena parte del planeta. Eso ha movilizado, y lo que decía uno de nuestros invitados hoy, ahí ya más del 50% de la gente está preocupada por el tema del cambio climático. Es buena noticia. Pero una de las cosas es esa, que los aterrizajes en general no vienen porque racionalmente uno entiende que tienen que venir, el dinero no viene porque es lo más razonable y justo, viene cuando las circunstancias no te quedan con más remedio. Ese es un tema que para mí se merece un bloque. Estás desilusionado de la especie humana. No. Estoy tratando de comprender cómo funcionamos un poco más que creer que ser racional resuelve las cosas. No alcanza. El otro tema es que estos organismos traen soluciones, pero son soluciones acostadas a para decirlo brutalmente, porque es lo que nos merecemos, es un organismo de mejoramiento del sistema capitalista. Cuando vos lees lo que proponen, es que la economía de mercado funcione mejor, es decir, es reformista del sistema actual. Tiene cosas maravillosas, como por ejemplo, han abierto una puerta a la taxación, a la fiscalización, a que paguen impuestos las grandes empresas multinacionales que se escapan de pagar los impuestos, y eso se puede hacer desde un organismo internacional, justamente. Tiene algo, perdonar el paréntesis, pero tiene algo ahí, ese tema tiene algo muy importante del que nadie habla. Es una vuelta del poder a los estados nacionales. Absolutamente. Cuando ese era un debate importantísimo en los últimos 10 años. El sistema de los estados nacionales, que viene de Westfalia, digamos, sigue sobreviviendo con cierta resiliencia. No es cierto que se han perdido todas las líneas, no es cierto que el poder ha traspasado de manos totalmente. Pero eso es para mí es muy importante. Para mí es uno de los capítulos más importantes de este tema que te estoy diciendo, porque eso implica cómo vamos a imaginar la gobernanza más adelante cuando un país pesa menos que un señor dueño de una empresa, cosa que ya está pasando. Claro. Entonces, que lo invitás a la mesa, no lo invitás a la mesa, si no lo invitás hace lo que quiere. Mirá el relajo que se está pasando en Estados Unidos con Elon Musk, con un señor, porque simplemente es el más rico de la banda, y pone reglas. Y la verdad que las pones de verdad, es difícil pararle el carro. Entonces, todo eso no quedó en la discusión. La legitimidad de organismos como la OCDE tiene que inscribirse en este tipo de cosas que estamos hablando, tanto en la capacidad para aterrizar en la acción como su capacidad para lograr una universalidad que vaya más allá de un modelo. Claro, lo que pasa es que ahí tenés el problema, porque la gobernanza mundial hoy es parte del problema. Es decir, entonces, la OCDE mismo te está diciendo, como nos dijeron ellos recién, que ellos están respondiendo a un club de países. Llamémosle que no sean ricos, digamos, no me importa, no voy a entrar en esa cosa chiquita, digamos. Sean países chicos, grandes, medianos, ricos, o sea, una gran cantidad de países. No está respondiendo institucionalmente, por ejemplo, a las Naciones Unidas. Claro. Entonces, ellos están inscriptos en una gobernanza factual de una serie de países, que antes era una mesa chica, ahora es una mesa mediana, porque ha habido algunas sillas más, pero eso no es una institucionalización de poder. Para nada. Bueno, justamente. O sea, al revés, estamos institucionalizando ese tipo de poder. Claro. Digo, no estamos respondiendo a una institucionalización previa. Estamos dejando de lado una. Claro, las Naciones Unidas seguimos dejándola colgada del balcón, mirando todo. Claro, desde ahí. Lo mismo que el G7 o el G20. Su legitimidad viene de decir somos y estamos haciendo. Claro. Es una reunión, nada más. Pero, bueno, esos para mí son temas que están... que son muy actuales, que están pendientes y que no siempre son ruido de fondo, no son el tema claro que se pone arriba de la mesa. Claro, pero en realidad es el tema principal. Pero son los temas definitivamente principales. Ahora, yo la dejaría por ahí, porque se nos va el tiempo también. Sí. Pero
Le sirve para el Uruguay entrar en la OCDE. Estamos en el Centro de Desarrollo, estamos contentos ahí. Le ha servido al Uruguay, el diagnóstico que hicieron era excelente. Es que cuando tú hiciste la pregunta, yo iba a hacer una contrapregunta. Es decir, tú dijiste, ¿le sirve al Uruguay? Entonces yo iba a preguntar, ¿es necesario? Bueno, legítimo, verdad. Nos sirve, vamos a ver, no es necesario. Es útil. ¿Por qué es útil? Por el mismo prejuicio de siempre, porque si te aceptan en el club de los ricos, Te escuchan. por algo serás. Sí, y además te escuchan. Claro, entonces tenés un prejuicio favorable para el país más, es una medallita más. ¿Qué precio tiene eso? Entre algunas cosas tenemos que aceptar reglas de juego que fueron puestas desde afuera, para la libertad de movilización de los capitales, de recuperar los beneficios. Por ejemplo, uno que te voy a dar que es muy doloroso, es el hecho de las licitaciones para obras del Estado, en donde en muchos países existe el principio que primero se le da prioridad a las empresas nacionales. Y eso no te lo aceptan. Entonces no podés entrar si no cambias las leyes. Entonces, ¿qué precio tiene entrar o no entrar? No lo vamos a discutir ahora. No, pero además de ver el tema de qué precio, me parece que también es legítimo preguntarse si ese precio es demasiado alto. Claro, porque si quizás algún gobernante piense que no es demasiado alto, como pasó en su momento, por ejemplo, con todos la legislación internacional referida al lavado de dinero. Entramos en una serie de regulaciones que venían desde afuera que tuvimos que cumplir con ellas, porque si no éramos considerados paraísos fiscales, y que en definitiva no terminó siendo un precio demasiado alto, porque de alguna manera nos estandarizamos, como tú decís, pertenecemos a un club, salimos del radar de los mal vistos, y tenés una convivencia más apacible en las cosas que querés hacer. Son cosas que los gobernantes tienen que hacer, que tienen que definir y que no están en los titulares, pero son las cosas que a veces son las más importantes. No sé qué opinas tú, pero me parece que los estadistas hablan de estas cosas. Además siempre hay pequeños premios accesorios, pero que no son banales. Y uno es que para tener un puesto en un organismo internacional, la nacionalidad tuya tiene que ser de un país que es miembro. Es decir, yo como uruguayo no podría trabajar en el Centro de Desarrollo, pero no podría trabajar en la OCDE, claro, porque el Uruguay no es miembro. Entonces, eso estimula bastante. Cuando empezás a ver los nombres de la gente que están trabajando ahí, son muchos exministros, exembajadores, gente de la élite de cada uno de los países que se colocan después para terminar sus carreras en organismos internacionales. Sí. Bueno, eso pasó también un poco en la diplomacia siempre, ¿no? Sí, no, pero como yo te digo, yo te reconozco esos precios. Lo que digo es que algunos gobernantes estimarán que no son lo suficientemente altos, o sí. Sí, bueno, hay que medirlo Hay que medirlo un poco en el tema de costo-beneficio y en el tema de que el país de alguna manera tenemos que imaginarle un futuro y tenemos que decir, bueno, este es el camino, pagaremos estos costos. Pero obviamente eso es otro tema para otro programa. Tenemos que terminarlo, Leo. Amigos, los despedimos desde la Hora Global, 2 de sus integrantes iniciales. Estamos 2 fundadores acá. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros estamos aquí para ustedes, como siempre, cada martes y cada jueves a las 15 horas. Ahora los dejamos en la mejor de las manos, Eduardo Rivero, haciéndonos soñar con la mejor música del mundo mientras lo escuchamos. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau. Nos volvemos a ver. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.